Este video hablará sobre la neurosis, la represión, la histeria y los tipos de neurosis que existen. Eh, la neurosis es una tendencia pues a estar en un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo. Las personas que lo padecen tienden a estar más deprimidas, sufren sentimientos de culpa, envidia, ira y ansiedad con más frecuencia y con mayor severidad, por así decirlo, que en la mayoría de las personas. Bueno, me incluyo. Podemos ser más hipersensibles, podemos eh, tener otro tipo de reacciones a como las personas que no padecen este tipo de neurosis lo pudieran asimilar o resolver los problemas que se le presenten, ¿no? La neurosis en realidad es un trastorno mental que implica mucho sufrimiento, pero no presenta ni alucinaciones, ni delirios. O sea, la persona todavía está, pues, en contacto con la realidad, ¿no? O sea, todavía no llega a ese grado de tener alucinaciones ni delirios, ¿no? Los síntomas es sentirse triste, no le encuentra el gusto a las diversiones, problemas interpersonales debido a su poca tolerancia, las fallas a la memoria, la distracción, perdón, y dificultad para conciliar el sueño. Por otro lado, también está la represión, ¿no? Que es un concepto central del psicoanálisis que designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. De acuerdo con esta teoría de Freud, los contenidos rechazados, lejos de ser destruidos u olvidados definitivamente para la represión, al hallarse ligados a la pulsión, mantienen su efectividad psíquica desde el inconsciente. Lo reprimido constituye para Freud el componente central del inconsciente. De hecho, fue Freud quien sistematizó la teoría de la represión, ¿no? Entonces, según Sigmund Freud, la función principal de este mecanismo es evitar el displacer, ¿no? La represión posee tres fases interconectadas entre sí. Está la primaria, la secundaria y el retorno a lo reprimido. La represión primaria es el mecanismo que separa y busca eliminar las representaciones pulsionales de los afectos conscientes, por ejemplo, es decir, o sea, es la operación psíquica donde se excluyen anhelos, ideas, imágenes, pensamientos y recuerdos displacenteros no admitidos por las instancias psíquicas superiores, que es el preconsciente y el consciente. Su función es impedir que las representaciones penosas se vuelvan conscientes. Este tipo de represión es en el núcleo de lo inconsciente. La represión secundaria se refiere al esfuerzo de desalojo psíquico o repulsión por parte del yo sobre los contenidos incompatibles con sus propias exigencias. Aquí lo que se halla reprimido, primordial en el inconsciente, ejerce una fuerza constante por emerger a la conciencia, y cuando ésta está a punto de hacerlo, el sistema consciente emplea su energía psíquica para impedir el acceso de este contenido. Y la tercera es el retorno a lo reprimido. Se refiere a la manifestación de representaciones reprimidas a través de los síntomas, como por ejemplo los sueños, chistes, olvidos y actos fallidos. Es decir, son las modalidades deformadas en que se expresa retornando
eso que ha sido excluido en función de mecanismos del proceso primario, como el desplazamiento, la condensación y la conversión. Por otra parte, la histeria, que la más conocida, por así decirlo, o la más frecuente que se da, es la histeria de conversión. Se caracteriza por síntomas somáticos graves como parálisis, perdón, cegueras, desmayos, cefaleas, convulsiones. Aquí la pulsión embiste una parte del cuerpo seleccionada inconscientemente por un fantasma. Aquí entra esta parte de lo que viene siendo los fantasmas, o por ser erogénea, la cual aumenta la sensibilidad de esta parte del cuerpo y puede ser confundida médicamente con una infinidad de trastornos, ¿no? Aquí hay una parte donde Freud dice que en la histeria no hay una lesión orgánica, sino que el cuerpo histérico hablaba, que decía una verdad inconsciente mediante la conversión. Dice que la histeria es el producto de lo reprimido, de lo olvidado, y que el síntoma desaparece o se alivia al descifrar el mensaje encriptado. Freud dice que las causas, eh, el primero está la inefectividad sexual de la pareja. La impotencia sexual, dice que, o sea, la impotencia sexual del hombre generaba en la mujer la histeria. La segunda es, fue de que la histeria se debía a un trauma sexual real del pasado que reaparecía en el psiquismo, una escena olvidada o reprimida del inconsciente. Y la tercera es un trauma sexual falso del pasado. Esta es una escena sexual del pasado imaginatoria de la niña, o sea, debido al complejo de Edipo, que la niña deseaba que su padre le diera amor de esa manera y automáticamente la niña lo reprimía.